Muy buenos días amigos, un gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre las diferencias que encontramos con el concepto de empresa, de establecimiento mercantil y el concepto de sociedad comercial propiamente. Esto lo hacemos con un único motivo. Hay mucha confusión terminológica a la hora de emplear estos conceptos, de manera tal que a veces uno se encuentra con algún caso donde un cliente viene y le dice a uno eventualmente, quiero constituir mi propia empresa, cuando tal vez lo que quieran hacer es una referencia a la sociedad comercial, es decir, a la constitución de la sociedad comercial. Hay otras ocasiones en las que se nos dice, uy, mira, tengo muy descuidada mi empresa. Entonces, lo que se está haciendo es más bien una confusión con lo que sería propiamente el establecimiento mercantil. ¿Qué sucede entonces? Bueno, vamos a aclarar estos tres conceptos de manera tal que, esperemos nosotros, se comiencen a ver menos este tipo de errores de acuerdo con la legislación costarricense. En primer lugar, a la hora de hablar de lo que es propiamente la empresa, que es posiblemente el concepto que se utiliza de manera más indiscriminada entre estos tres conceptos, debemos tener muy claro lo siguiente. La empresa es en realidad la actividad que realiza el comerciante o el empresario, o un grupo de comerciantes o empresarios, o los auxiliares del comerciante junto al comerciante, para poder poner su servicio o su bien dentro de un mercado que a título de contraprestación le realice un aporte patrimonial, es decir, le den dinero por lo que éste hace. Vemos que entonces, si se mete uno a hacer el análisis un poco más desmenuzado, la empresa es propiamente una actividad, lo cual no debe confundirse con un lugar, como lo sería el establecimiento mercantil, o como con una persona, como lo sería la sociedad comercial. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos que, por ejemplo, para no tener nosotros que estar poniéndonos a hacer mayores confusiones de las que eventualmente ya puedan tener algunas personas a la hora de decirles algo como lo que acabamos de decir, existen casos donde puede haber una empresa sin que haya sociedad, por ejemplo. ¿Cuál es un caso? Bueno, muy sencillamente, lo que se llama las sociedades de hecho. Son empresas que realizan una actividad, ganan dinero, dan servicios o venden algún bien dentro de un mercado y reciben dinero por esto, nada más que nunca hayan formalizado su actividad por medio de una sociedad comercial. O bien podemos tener el caso de las empresas que tal vez no tienen establecimiento mercantil y aún así esto nada obsta para que pueda entonces igualmente obtener algún dinero a cambio. ¿Cuántas personas no tienen? Por ejemplo, una actividad que se realiza desde su propio hogar, razón por la cual no es necesario que haya un establecimiento mercantil para poder efectivamente realizar un servicio o poder vender algún producto dentro de un mercado, ¿verdad? En un segundo lugar, tenemos lo que sería el concepto del establecimiento mercantil. El establecimiento mercantil es lo que en algunos países, como por ejemplo Colombia, México o España, se conoce como propiamente lo que sería la hacienda, es decir, aquel grupo de bienes o servicios que permiten al empresario realizar aquella actividad que tiene, es decir, propiamente la empresa. Sin una hacienda, tal y como lo hablan en estos otros países, sería imposible poder tener en un mercado cualquier actividad desarrollada por el empresario. ¿Por qué? Porque no habrían insumos para hacerlo. Ahora bien, esto es en lo que en estos otros países que anteriormente mencionamos se conoce como la hacienda. En el caso de Costa Rica no tenemos ninguna regulación que nos venga a determinar qué es exactamente la hacienda. Lo que tenemos es precisamente el concepto del establecimiento mercantil. Ese es un concepto que se desarrolla de los artículos 479 del Código de Comercio hasta el artículo 489 del mismo código, por supuesto. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, el establecimiento mercantil sería aquel lugar donde se realiza o se gestiona efectivamente la empresa del comerciante. De nuevo, recordemos que es cierto que podemos tener empresas sin establecimiento mercantil o bien podemos tener empresas sin sociedad comercial. Lo que no sería posible es tener un establecimiento mercantil sin una empresa. ¿Por qué? Porque en el caso del establecimiento mercantil necesariamente tenemos precisamente que orientar una actividad que permita que ese establecimiento mercantil tenga la denominación de establecimiento mercantil, ¿verdad? Si no sería, por ejemplo, nada más una casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que quedar muy claro para efectos de encontrar estas diferencias. La empresa no es entonces el lugar es el establecimiento mercantil. Finalmente, ya para hablar de lo que son las sociedades comerciales, debemos comenzar diciendo que las sociedades comerciales son
de acuerdo con el derecho costarricense, personas jurídicas que tienen capacidad jurídica propia y una autonomía patrimonial distinta a la de los socios que integran estas sociedades. Razón por la cual lo que se permitiría es que las sociedades comerciales puedan realizar aquellas transacciones o gestiones que los comerciantes de carne y hueso, digámoslo así, o las personas físicas, no podrían por su propia cuenta realizar. ¿Por qué? Porque si se consideran de manera aislada los integrantes de las sociedades, tal vez no haya la capacidad o la suficiencia económica para, por ejemplo, emprender en algún negocio en particular o para efectos de poder afrontar una deuda para un financiamiento que eventualmente se le puede haber prestado al comerciante, por ejemplo. Razón por la cual las sociedades comerciales no tienen que ser confundidas con los anteriores dos conceptos. Tenemos entonces por un lado la empresa, que es la actividad que realizan las eventuales sociedades o la actividad que realizan los empresarios propiamente, etc. Por otro lado tenemos el establecimiento mercantil, que sería propiamente el lugar donde se realiza la empresa, en caso de que se tenga que realizar en un lugar o un centro de operaciones físico, porque hay empresas que no requieren del establecimiento mercantil. Y por otro lado tenemos entonces lo que son las sociedades comerciales, que serían propiamente aquellas personas jurídicas especializadas en realizar X o Y cosas, las cuales se determinan precisamente en el estatuto de la sociedad, en su objeto, es decir, la actividad que realizan, ¿verdad? Pero entonces encontramos que hay diferencias entre estas tres y por esta razón no deben confundirse. En el caso nuestro, desde Bufete Alvarado y Asociados, estamos totalmente dispuestos a ayudarles, asesorarles y aconsejarles de acuerdo a las necesidades que ustedes por su propia cuenta tengan y de igual forma que puedan encontrar las mejores soluciones para todo aquello que ustedes necesiten como empresarios. Recuerden que el lema nuestro es servimos al éxito de la empresa y por lo tanto estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo que ustedes requieran para garantizarse la estabilidad financiera. Por favor, escríbanos un mensaje, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal y nos estaremos viendo próximamente. Mi nombre es Enrique Aquiles Alvarado Alfaro y fue un gusto saludarlos y estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Pura vida.